Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Cultéate. La semana pasada hablamos sobre el bloque de ilustración dentro del modelo de adaptación SIC, dentro de la metodología SIC, y de qué es lo más relevante a la hora de realizar una adaptación literaria utilizando este modelo, el modelo que promovemos desde Cultéate. Qué es lo que debemos tener en cuenta al seleccionar una ilustración o qué debemos modificar o bueno, todos estos aspectos relevantes a tener en cuenta. Aparte, nosotros lo hacemos desde una perspectiva lo más inclusiva posible dentro de nuestra visión sobre lo que es la inclusión, que la inclusión es, además de materiales específicos o adaptaciones específicas, también tener en cuenta la convivencia, y no lo hacemos solamente pensando en personas con TEA, sino que también en personas que no tengan el trastorno o que tengan algún otro tipo de neurodiversidad, que hay muchísimas. No existe la neuroestandaridad, por así decirlo. Así que nada, hoy vamos con el siguiente bloque. A continuación hablamos de qué bloque es y nos vemos en un segundo. Y ya estoy por aquí de vuelta. Vuelvo a tener el mismo problema que la semana pasada. No tengo todavía muy claro cómo hacer para que solamente veáis el bloque que nos toca comentar en el día de hoy. Supongo que la resolución que tomaré será o hacerlo siempre así, indicando cuál es el bloque, o sencillamente copiando este bloque y haciéndolo como aparte y ya está. Dejad en la caja de comentarios cómo veríais que os puede resultar más útil, o dejárnoslo saber de alguna manera, más útil o más cómodo, o dejárnoslo saber de algún modo. Como sea, ¿qué bloque nos toca comentar hoy? Bueno, una vez hemos visto la importancia que tienen las ilustraciones, hay que ver la importancia que tiene todos los elementos que tienen que ver con la narrativa, con el lenguaje. Eh, todos estos elementos los hemos dividido en tres secciones concretas. Hoy vamos a tratar solamente una de estas secciones, que serían los aspectos formales. Tendríamos también los aspectos pragmáticos y tendríamos también los aspectos fonético-fonológicos. ¿Por qué cada uno de estos aspectos o por qué lo hemos dividido, digamos, en estas tres variantes? Porque con el lenguaje no solamente transmitimos un mensaje, no solamente emitimos un mensaje o no solamente recibimos un mensaje, sino que hay diferentes procesos dentro del proceso comunicativo, o diferentes fases, mejor dicho, dentro del proceso comunicativo, que hacen que se subdivida, ¿no?, en estas tres secciones. Incluso podríamos subdividirlo en alguna sección más. Pero es decir, sería darle una vuelta innecesaria, resumiendo. Entonces, hoy vamos a centrarnos en aquellos aspectos formales del lenguaje, como ya he dicho con anterioridad. Si nos fijamos aquí, estos aspectos formales del lenguaje hay literalmente 6 puntos a tener en cuenta. Estos 6 puntos serían: la morfosintaxis de las oraciones, frases, etcétera, es directa y evita las complejidades de forma. Claro, ¿a qué nos referimos con los aspectos formales del lenguaje? Nos referimos a cómo construimos los mensajes que emitimos, siempre pensando en una construcción escrita. Entonces hay que tener en cuenta diferentes aspectos, diferentes situaciones. Una de estas situaciones o una de estas complejidades sería este primer punto. Cuanta más complicada desde un punto de vista morfosintáctico creemos una frase, más complicado es el mensaje que emitimos y por tanto también más complicado es de descifrar ese mensaje. Si pensamos en la primera infancia, normalmente hay muchísimos errores en concordancia de género y número, hay muchísimos errores que se cometen con los tiempos verbales, sobre todo con los tiempos compuestos. Las pasivas también son puntos de conflicto. Entonces, todas estas construcciones que requieren de una complejidad de la lengua un poquito más elevada, en la medida de lo posible, y evidentemente esto es siempre escalable, ¿no?, en un primer escalón de aprendizaje y desarrollo, los evitamos por completo. En el momento en el que vayamos avanzando en este nivel, en estos niveles, pues vamos también introduciendo elementos un poquito más complejos, vamos generando más complejidades a la hora de expresarnos, etcétera. Pero en un primer momento es muy importante que se eviten todo este tipo de complejidades de forma.
El octavo punto, o el segundo punto dentro de los aspectos formales, el octavo punto dentro de todo el baremo, serían oraciones en positivo, evitar las negativas. Siempre que sea posible, es mejor indicar que Juan tiene que lavarse los dientes para ir a dormir, en lugar de Juan no se puede ir a dormir porque primero tiene que cepillarse los dientes. Si nos damos cuenta, la información que estamos transmitiendo es exactamente la misma, sin embargo, en el segundo modo, la oración ya adquiere un cariz muchísimo más complejo, con lo que estamos yendo en contra ya de este primer punto, ¿no? Que la morfosintaxis sea sencilla. Por tanto, en positivo, las oraciones en afirmativo es muchísimo mejor y mucho más fáciles de digerir. Se evitan las formas verbales compuestas. Volvemos a lo mismo de antes. Las formas verbales compuestas requieren de una complejidad de desentrañar mentalmente a nivel cognitivo muy superior a las formas bases del verbo. Es más, si podemos hablar en infinitivos, en participios, mucho mejor que no en condicionales. Pero bueno, estamos adaptando un material, no nos estamos convirtiendo en telégrafos. Hay que ser realistas. Esto simplemente es una guía que nos muestra dónde están los puntos de conflicto más importantes y cómo escapar de esos puntos de conflicto. Teniendo esta información, pues ya es criterio personal de cada uno y de cada una el adaptarlo de un modo o de otro. Y como digo, esto es escalable, no es lo mismo adaptar un material o crear un material pensando en un niño o una niña de 3 años que en un niño o una niña de 8. Ya hemos avanzado en muchos puntos y en muchos niveles. Siguiente punto. Los elementos lingüísticos de mayor carga comunicativa, como verbos o sustantivos, son destacados. Es importante, básicamente, transmitir dónde está el peso de la oración. Si nuestro protagonista se llama Juan o se llama María, es importante que esto quede destacado y quede muy reflejado. Si la carga de lo que se está realizando es correr, es muy importante que se le dé todo el peso a la oración en el verbo correr. Voy a poner un ejemplo. María corre hacia el colegio. Punto. María corre hacia el colegio. Es una oración muy simple, en positivo, o sea, en principio cumple con todos los aspectos. La carga de la acción recae sobre María, María está destacado, y la carga de esa acción recae sobre el verbo, que es que corre hacia el colegio. Si ahora nosotros continuamos añadiéndole complementos a esta oración, poco a poco se va a ir difuminando tanto la carga de quién es el protagonista, la protagonista en este caso, como la carga del verbo, ¿no? De dónde realmente está recayendo ese peso de acción, que en este caso es el verbo correr. María corre hacia el colegio porque la profesora Fátima les va a poner muchos deberes. En sí, la oración no es excesivamente compleja, es una información fácilmente digerible. En niveles de infantil de 4 o 5 años sería una oración con la que se podría trabajar determinados aspectos. Es un mensaje que en este nivel se puede comprender. Igual habría que simplificarlo de todas maneras un poquito, pero en esencia nos podría servir. Sin embargo, queda muchísimo más difuso quién es nuestro protagonista, cuál es el verbo principal, cuál es la oración que tiene más carga. Aunque para nosotros y para nosotras no, como adultos y en teoría, ¿no? Que estamos viendo esto, que estamos escuchando esta oración, tenemos bastante claro que la acción principal, la protagonista de la acción es María, que está corriendo porque, o sea, la casuística, ¿no? Es que va a ponernos deberes, etcétera. Si hablamos de personas con TEA, si hablamos de personas que no tengan TEA, pero que están en niveles académicos inferiores, son puntos de conflicto de los que en la medida de lo posible, y recalco, esto es escalable, no es lo mismo en 3 años que con 8 años, pero en la medida de lo posible debemos de digerirlos un poco más, darle una vuelta a esta oración para hacerlo más sencillo.
Luego, la presentación de la narrativa, si la hubiera, es estructurada, limpia y respeta las normas ortográficas. Bueno, esto por supuesto. No podemos emitir mensajes erróneos, no me voy a parar más, creo que este punto es bastante claro. Y por último, la tipología de caligrafía escogida es clara y fácilmente descifrable. Esto sucede un poco lo mismo como con uno de los puntos de ilustración de los que hablábamos la semana pasada. Puede parecer una obviedad, y de hecho lo es una obviedad, pero a veces también nos lo pasamos por alto y hay a lo mejor y quizá alguna tipografía de letra que nos llama la atención porque es muy rimbombante y tiene muchísimas florituras y realmente no está aportando absolutamente nada al mensaje, sino que realmente lo que está es restando porque hace que la atención se disperse en esas florituras o incluso que sea difícil de descifrar. Cuando hablamos de que muchas veces para emitir mensajes a niños y niñas con TEA se utilizan los pictogramas, que es un icono un poquito más complejo acompañado de cierta narrativa, de cierta información escrita, para que les resulte muchísimo más fácil de asimilar lo que están viendo y lo que están leyendo, o comprender que lo que están leyendo es lo que están viendo, ayudarles a comprender. Si escogemos una tipografía que vaya en contra ya de estos principios, estamos cometiendo un error. Con lo que si llega a nuestras manos, por ejemplo, una actividad o llega a nuestras manos un cuento infantil que utiliza una tipografía un poco compleja, o un poco, bueno, compleja me sirve como término, debemos de darle una vuelta y quizá aunque el resto del material esté perfecto y nos encante y nos guste y nos sirva para lo que queremos trabajar en el aula o en nuestra casa ese día, igual nuestro proceso adaptativo debe de ser cambiar esa tipografía. Y listo, hemos visto ya dos bloques de lo que sería el baremosíquio, en lo que está fundamentada nuestra metodología de adaptación, el bloque de ilustración, que lo vimos la semana pasada. Os dejo el enlace para que vayáis, a los que estéis un poco perdidos y perdidas, para que lo vayáis a ver. Además, en ese vídeo también os explicamos un poco en qué consiste la metodología SIC. Y hoy hemos visto aspectos formales del lenguaje. La semana que viene hablaremos de los aspectos pragmáticos del lenguaje, daremos una pequeña definición, como hicimos hoy, de a qué nos referimos con aspectos pragmáticos, los miraremos un poquito por encima e iremos avanzando así en las próximas semanas hasta acabar de ver todos los bloques. Nos faltan 3 bloques por ver. Una vez hagamos esto, el siguiente vídeo que haremos será analizando y comentando, utilizando esta plantilla, un material literario, un cuento infantil. De hecho, a las personas que queráis, id dejando en la caja de comentarios algún cuento infantil o si tenéis muchísimo interés en algún cuento en concreto que queráis que adaptemos o que le pasemos este baremo y veamos qué puntos se podrían mejorar y qué puntos no se podrían mejorar. En la caja de comentarios de nuevo os digo. Y si no, escogeré yo uno que me parezca a mí. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vernos y por acompañarnos una semana más. Nos vemos.